Hola, soy el profesor Martín Linares Chavarría, el profe 7. Vamos a comenzar entonces el, el curso de educación religiosa. Bienvenido a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Primero vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué estudiar educación religiosa? Tenemos que analizar y ver qué importancia tiene la educación religiosa en nuestra vida cotidiana. No es simplemente decir yo tengo fe o solamente rezar, sino hay que dar un fundamento porque estudiar educación religiosa. Y uno de los fundamentos es porque nos va a orientar a lo que queremos llegar. Es muy importante que tú sepas que la vida diaria es un transcurso de ir progresando y la educación religiosa te ayuda a progresar, a alcanzar tus metas. No basta solamente alcanzar las metas económicas, porque eso sí se puede alcanzar fácilmente, estudiando, trabajando, etcétera. Nuestro reto mayor es alcanzar la felicidad, alcanzar el amor que día a día tenemos que transcurrir y trabajarlo. Entonces la educación religiosa no solamente se queda en lo económico, sino va mucho más allá. Es la trascendencia de ir y alcanzar tus metas. Y te ayuda a eso. La educación religiosa ve espiritualmente que tú puedas tener éxito. No solamente somos cuerpo, que necesitamos para alcanzar el éxito. Tengo que alimentarme bien, tengo que tener un estado físico bien, tengo que tener las herramientas necesarias, tengo que tener buenas herramientas tecnológicas para poder alcanzar el éxito, ¿no es cierto? Pero no solamente basta eso, también somos seres espirituales y la espiritualidad nos lleva a ese éxito. Es por eso que necesitamos competencias, capacidades que nos permitan alcanzar eso. La educación religiosa tiene sus propias competencias, así como otras áreas también tienen las competencias. Una de las competencias construye su identidad como persona humana amada por Dios, digna, libre, trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con lo que les son más cercanas. Miren, para alcanzar el éxito tienes que construir tu identidad. Si no sabes quién eres, qué potencialidades tienes, no lo vas a poder lograr. Dios te ha creado con muchas potencialidades, ¿no? Entonces tú tienes que descubrir esa identidad. Tienes que sentirte como una persona amada por Dios. Cuando una persona se siente amada por Dios, logra éxitos. Pero una persona que está triste, no sabe qué hacer, solamente ve el dinero, se frustra porque no lo va a alcanzar. Cuanto más tienes, más vas a querer. Pero cuando una persona se siente amada, ya se siente plena y así va a alcanzar esos éxitos, ¿no? Entonces tú eres una persona digna. La dignidad sobre todo para poder alcanzar ese éxito. No puedes llegar a la cima si es que estás maltratando a los demás o robando, etcétera, ¿no? Eres una persona libre y trascendente. ¿No? Esa trascendencia te indica a ti que la religión, la espiritualidad te dice tienes que superarte, tienes que seguir adelante, no te puedes quedar. La religión, la espiritualidad no es solamente quedarse y decir amén nada más, sino trascender, hacer las cosas bien, ¿no? Comprendiendo entonces que tú eres parte de, de esta espiritualidad, tú eres propio de tu propia religión, incluso no vamos a pensar aquí católico, tú eres de tu propia religión, puedes seguir siendo trascendente, ¿no? Y es por eso que tiene que haber un diálogo, ¿no? Con las religiones, con otras formas de pensar, etcétera. No todas las religiones son lo mismo, por supuesto, ¿no? Pero tiene que haber un diálogo. Entonces es una competencia que tienes que desarrollar y tienes sus propias capacidades, ¿no? Para construir tu identidad como persona humana, amada por Dios, tienes que conocer a Dios primero. Tienes que cultivar y valorar las manifestaciones religiosas de nuestro país, quererla. Decir no a la religión es decir no a las manifestaciones religiosas de nuestros pueblos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que argumentar nuestra fe, no solamente decir no a la religión, ¿no? Y otra competencia es asumir las experiencias
del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida, en coherencia con su creencia religiosa. Esa es otra competencia de la educación religiosa. Tenemos que asumir, ¿no? O sea, no solamente yo voy a decir yo creo, ahora asumo lo que yo creo. Entonces, si yo soy evangélico, tengo que vivir como evangélico. Si soy musulmán, tengo que vivir como musulmán. Si soy ortodoxo, tengo que vivir como ortodoxo. Asumir esa experiencia personal con Dios. Si soy católico, vivo como católico. Y esa coherencia tiene que haber en mi proyecto de vida. Entonces voy progresando cada día, ¿no? Para eso tenemos que tener esas capacidades de transformar mi entorno. O sea, la educación religiosa no te dice solamente quédate ahí, escucha nada más, no, transforma tu entorno, tu realidad. Ahorita estamos viviendo una pandemia terrible, transforma esa realidad. Estás viviendo en tu casa, transforma lo que hay en tu casa, ¿no? Y ese encuentro comunitario que tienes con tu familia, ponlo en las manos de Dios, ¿no? Y lo más importante, bueno, es la coherencia de fe, actuar coherentemente, ¿no? Donde tú estés, la creencia que tú tengas, ¿no es cierto? Es un reto para la sociedad de hoy, de desarrollar estas competencias. Entonces tenemos que alcanzar este desarrollo. Y a lo largo de tu vida has tenido ya unos pasos, ¿no? Has ido caminando con Jesús y Dios te ha ido caminando por niveles, ¿no es cierto? Entonces, en el primer nivel, por ejemplo, desde inicial, ya Jesús te ha ido acompañando. Tú no te has dado cuenta de repente, pero Jesús te ha ido acompañando. Ya estás de repente en el nivel 7, ¿no? Tercero, cuarto y quinto y secundaria. Entonces, vamos a ir viendo que Dios te va acompañando, pero a cada nivel te va exigiendo. La educación religiosa es exigencia. Ser espiritual, un ser espiritual es hacer exigencia, no es quedarse. Entonces, con el nivel uno desde el inicial, Dios te ha ido acompañando, Jesús te ha ido acompañando, ¿no? Y en el nivel 7 ya tenemos más exigencia, ¿no? Tercero, cuarto y quinto de secundaria, uno va a ir teniendo unos estándares que te va pidiendo cada día, ¿no? En este caso, ¿no? En esta competencia construye su identidad, ¿no? Tú tienes un estándar, tienes una forma de poder llegar a ello y es un reto, ¿no? Por ejemplo, tienes que fundamentar, por ejemplo, la presencia de Dios en la creación, ¿no? No solamente es decir, yo creo que Dios ha creado en 7 días, ahora fundamentalo, pues. Ahora tienes que fundamentar cómo es el plan de Dios. No solamente es decir yo creo, sino ahora tienes que dar razón de tu fe, asumir que Jesucristo es un redentor y es un modelo de tu vida. Pero ¿por qué va a ser mi modelo de vida, no? Entonces, ya que hay tantos modelos y que a veces no son buenos modelos, ¿no es cierto? Entonces, tienes que argumentar tu fe con diálogo crítico, ¿no? Teniendo en cuenta la cultura. Si decimos no a la religión, estamos diciendo no a la cultura, no a la propia ciencia incluso, no a las manifestaciones culturales, religiosas y espirituales. Por eso que tenemos que ser críticos al decir, ¿por qué estudiar la educación religiosa? ¿No? Y también, miren, tenemos que proponer la alternativa de solución ante los problemas, ante estas dificultades de la pandemia. ¿Cómo proponemos nuestra alternativa de solución ante esta situación? ¿No? Entonces, promover la dignidad de la persona, el respeto humano, interiorizar el mensaje de Jesús y abarcar a eso, ¿no? En la segunda competencia tenemos unos estándares. En la competencia asume la experiencia del encuentro personal comunitario con Dios, ¿no? Por ejemplo, tenemos que demostrar coherencia en lo que creemos, independientemente de cada religión, demostrar coherencia, ¿no? Entonces, vivir esa dimensión religiosa y trascendente, hoy más que en día, ¿no es cierto? Promoverlos en el encuentro personal con Dios, buscar a Dios, hacer nuestra oración, ¿no? Buscar y asumir ese rol protagónico para transformar la realidad, tu realidad, ¿no? Y esa es la exigencia que nos había pidiendo en el nivel 7, ¿no? Ya estás ya casi fuera para poder alcanzar. Es por eso que Jesús nos pide seguir adelante, seguir, ¿no? Para eso tenemos algunos desempeños, cada uno,
va teniendo sus desempeños, ¿no? Tercero, cuarto y quinto, primero de secundaria, tiene sus desempeños, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el de quinto de secundaria tiene unos desempeños que eso se va a ir desarrollando, ¿no? A lo largo del día y se va a ir explicando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para conocer a Dios y asumir la identidad religiosa, tengo que fundamentar la presencia de Dios. Tengo que interiorizar el mensaje de Jesucristo. Y así sucesivamente podemos ir viendo que más adelante lo vamos a explicar, ¿no? Cada desempeño. Entonces, ese caminar con Jesús nos mueve y son estándares, nos mueve para comenzar un camino con Cristo, ¿no? Por eso tenemos que estudiar la educación religiosa, para llegar al éxito, ¿no? Llegar a encontrarnos con Jesús, a encontrar la vida de verdad, no una vida superficial que solamente mira el dinero, sino una vida de verdad, una vida de coherencia, una vida de encuentro y sobre todo de amor, que es lo más importante, ¿no? Amor a tu familia, amor a ti mismo, amor a la sociedad y trabajar en servicio, como nos llama el Papa Francisco, a trabajar en servicio, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas respuestas que nuestros estudiantes nos responden, ¿no? Por ejemplo, la educación religiosa es importante para desarrollar la espiritualidad y así nosotros unirlas con nuestra vida cotidiana. Miren qué importante lo que dice el estudiante aquí, ¿no? Unir con nuestra vida cotidiana, de día a día, ¿no? Y pensamiento, ¿no? Qué importante lo que dice el estudiante aquí, ¿no? Otro estudiante nos dice, porque así aprendemos más sobre Dios y los tiempos antiguos, sobre los profetas y los milagros. Mira, qué importante lo que dice acá, tener conciencia histórica, ¿no? Si no tenemos conciencia histórica no podemos instruirnos más religiosamente, ¿no? El otro estudiante nos dice, es bueno estudiar educación religiosa porque la enseñanza que te da a responder preguntas como la búsqueda de la verdad. Y aquí entra la filosofía, ¿no? La filosofía y la religión van de la mano, ¿no? Tenemos que responder esas preguntas de fe, de amor, ¿no? La forma de ser humano, de profundizar los lazos con el Señor, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Desarrollar. Y es por eso que tenemos que ver, juzgar y actuar en la metodología, ¿no? Que se va a utilizar en la enseñanza. Porque estudiamos, porque vemos la realidad, lo que está pasando con esperanza. Porque tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios y la doctrina con caridad, ¿no? Tenemos que actuar coherentemente con nuestra fe. Por eso se estudia la educación religiosa, para ver la realidad, para analizar la realidad y actuar. No nos podemos quedar, ¿no? Entonces, sigamos adelante, Dios nos va a acompañar, pero también nosotros tenemos que buscar ese acompañamiento. Muchas gracias a cada uno de ustedes y ya saben, cualquier duda me lo pueden pasar, ¿no? Ya, por WhatsApp, a mi Facebook o al YouTube, ¿no? Ahí pueden alcanzar sus dudas, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes y hasta luego.